Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el país que nos estén mirando. Queremos agradecerles por estar del otro lado, mirándonos, escuchándonos y conociendo nueva gente. Hoy tenemos dos invitadas maravillosas desde Argentina a Estados Unidos, de Estados Unidos a Argentina. Se las voy a presentar y ellas después nos van a contar un poco qué es lo que están haciendo y por qué hoy las invitamos a Valientes Mujeres. Ella es Estela Pianesola y Mariana Toscano. Ahora nos van a decir cuál es cada una. Y yo las invité porque mirando y buscando material, como siempre, para ustedes, para poder llevarles siempre algo nuevo, importante, algo que nos ayude como mujeres, encontré esta maravillosa La Cocina de Cunca. Así que bienvenida, chicas. Gracias, Analía. Bueno, yo soy Estela, la mamá de Mariana. Ella es Mariana, mi hija. Estamos agradecidos también por el espacio que vos nos estás dando para que nosotras podamos mostrarnos ante el mundo qué es lo que se puede hacer y salir adelante y bueno, en una palabra, contar nuestra historia. Es verdad. Yo las convoqué a las chicas, les cuento al público, porque en esta época que nos tocó y que nos está tocando todavía, porque la pandemia no se retiró del mundo, sí se están buscando soluciones. Muchos de nosotros hemos encontrado una nueva iniciativa para poder salir adelante. Y en este caso, Estela es un ejemplo de eso. El ejemplo de poder salir adelante para sustentarse con el diario vivir, pero también para salir adelante de las pruebas que nos tocan, a veces tan difíciles, también como la pérdida de seres queridos. Pero ella ha demostrado una fortaleza y una fuerza tan grande para poder enseñarnos a nosotros que no hay que nunca bajar los brazos y que con buena energía y con buenas ideas y con ayuda también, por eso está su hija también ahí presente, se puede salir adelante. Así que cuéntanos un poquito qué es La Cocina de Cunca, cómo surge. Bueno, empiezo yo y después continúa Mariana. Bueno, ¿cómo surge La Cocina de Cunca? Cuando empezamos con la pandemia, como todos saben, mucha gente ha quedado sin trabajo, cerraron negocios, y aquí donde nosotros vivimos, nuestro gobernador no nos permitía trabajar muchas horas, o sea, eran las actividades esenciales únicamente, y era de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ajá. Y únicamente las actividades esenciales. Yo he tenido suerte que en mi actividad, yo tengo un lavadero de ropa, entre dentro de las actividades esenciales. Uh-huh. Pero, ¿qué ha pasado? La gente, al no trabajar, quedaba en su casa, no mandaba la ropa al lavadero. Por lo tanto, mi trabajo había bajado muchísimo. Y yo soy una persona que trabajo, aparte tengo trabajo independiente, vendo cosas y vendía las cacerolas ese. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago yo para poder vender si no podíamos salir? Porque aquí salías y te metían presa. O sea, vos salías a las 2:30 de la tarde y la policía te metía presa. Uh-huh. Entonces, digo, bueno, voy a filmarme cocinando y enseñando cómo se usan las cacerolas. Y empecé el primer día, me puse un celular contra el mesón y empecé haciendo era un panqueque, algo así. A mí me gustaría aclarar que esa era la forma tradicional de vender ollas esas. La forma antigua era esa, de mostrarlas. Mi mamá se había criado con esa idea, que para vender había que demostrar. Exacto. Entonces, ella no, el primer vivo ella lo hace completamente sola, no me avisa. Un día se le ocurre, voy a hacer un vivo, modo selfie, y voy a filmarme cocinando. Era un arrollado. Un arrollado de espinaca. Me levanto y me dice, Mariana, hoy he hecho un vivo. Mira qué bien. Sí, mañana también lo voy a hacer. Bueno, lo hace ella al día siguiente, yo entro a ver y a pesar de ser fallido, porque el modo selfie nada más ya te limita mucho, sí. Y encima había solo, creo que eran 4 personas, sí, si no, eran 4. Y familiares, era ella. Era yo, mi hermana y una prima, una amiga. Bueno, es importante el apoyo familiar al principio, sí. Pero había buena energía. Éramos 4 personas viendo un vivo, pero era buena energía y todavía nadie hacía vivo. Era algo recién de la cuarentena, recién había salido la cuarentena. Yo creo que ella es la primera vivo, el primer vivo en Face, de Santiago del Estero, por lo menos.
Entonces, el día siguiente a mí me gusta y le digo, bueno, mami, yo te voy a filmar, pero solamente te voy a filmar. Bueno, me dice ella, vos filmame nada más. Listo. Comenzamos así, el día siguiente hacemos 14 views, después hacemos 40 views. Ella estaba muy emocionada, me dice, no, vamos a seguir con esto. Yo me acuerdo que le digo, no te pongas mal si no subimos, porque ¿quién nos va a ver? Somos nosotros nada más. No, no me voy a poner mal. Y así continuamos, algo así muy casero, al principio era muy casero, no teníamos ni buena luz, no teníamos nada más. La cocina. Sí, la cocina estaba que tenemos 6 hornallas, andaban 3 hornallas y el horno no andaba. Entonces, te imaginas que yo, pero yo ponía la buena onda, yo entro cantando, o sea, mucha gente me escribía a mí, después por privado, y me agradecía porque ellos estaban, mucha gente enferma en cama con el COVID, pero me esperaban que yo llegue, que yo les sacaba una sonrisa. Me acuerdo que era a las 7 de la tarde, todos los días. Y un día la Mariana estaba filmándome y me hace como me hace así. Entonces yo digo, ¿qué me haces? Claro, ¿qué significa? Mis hemos llegado a las 100 personas. ¡Ay, no! Claro, no puedo creer. Hemos llegado a las 100. Bueno, entonces leía los saludos y un día me dice, mamá, te saludan de Israel. Ajá, sí, me estás cachando. Le digo, ¿quién me va a saludar de Israel? Y ahí, bueno, cortamos vivo y al día siguiente me dicen, chicas, sí, soy de Israel, porque poníamos el teléfono para poder vender. Claro. Entonces yo podía hacer llegar las piezas a cualquier parte del país, sin cargo. Entonces ponemos el teléfono que me escriban. Sí, ajá, le dice yo, bueno, saludo a Israel. Y me habla y me dice, sí, soy fulana, te sigo, yo soy... Claro. Y nos empezaron a seguir de todos los países. O sea, lo que había comenzado con una idea capaz frívola, que era únicamente de vender ollas, después se empezó a generar una comunidad porque la gente se repetía, ya nos conocía, nos pedía la dirección para poder mandarnos algunos regalitos. Le mandaban muchos mensajes a mi mamá de qué bien que me caes, o me has alegrado el día, me sacó una sonrisa. Y bueno, así comenzó. Pero, ¿por qué comienzo yo? Voy a aclarar por qué. Porque nosotros teníamos que pagar deudas. Yo tenía deudas que había hecho porque había hecho un viaje y no alcanzaba porque mi marido ganaba la mínima y a nosotros el negocio trabajaba a medias, o sea, no podía cubrir los gastos. Exacto. Entonces, ahí ha empezado el gobierno a dar, ha visto planes, digo, no, a mí que no me dé nadie nada, yo voy a trabajar y revender y ganar. Y me alcanzó para pagar lo que debía y lo agarramos y vender e incorporar gente, porque ese era el negocio, incorporar gente y vender. Y bueno, gracias a Dios fuimos yendo, a medida que iba pasando los días, íbamos mejorando. Y la Mariana empezó a organizar mejor, hacía la... Claro. Era siempre pensar, che, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer algo mejor, vamos a empezar con música. Hicimos que sería un sobrino de Leodán. Bueno, nosotros entramos con la música de Leodán, porque Leodán es tío nuestro. Oh. Pero ¿qué pasa? Sí, claro, el hermano de mi suegro, hermano de mi suegro. Entonces, ¿qué pasaba? Entraba con la Estelita de Leodán. Como íbamos a ir a Estela, entonces nos silenciaban. Entonces, por copyright. Un sobrino me la hace y con esa música entrábamos. Buenísimo. Entonces, ahí empezamos y... Claro, y además éramos las dos bastante ignorantes y hemos empezado a aprender cosas como, mira, al principio vamos a darle tiempo que se conecten. Entonces, ¿cómo llenábamos momentos? Y llenábamos, tratábamos de hacer cosas, habíamos empezado a hacer sorteos. Bingos. De los bingos habían sido un furor porque... Eso nos ayudaba económicamente un montón. Claro, hasta el día de hoy nos extrañan y nos dicen, vuelvan a los bingos. Eso nos ayudaba, hacemos los bingos, entonces yo sabía que yo tenía en 15 días vendida una pieza. Entonces la gente me compró de todas partes del país, ¿no? Y yo después les hacía llegar el premio. Era un domingo especial dedicado al bingo, en donde poníamos aquí hacíamos música, agregábamos muchos sorteos, era un número y música, otro número. Maravilloso.
para ir poniéndolos a las personas que nos están escuchando, porque nos ven de 40 países, explicarles un poco. Primero, las chicas están en Argentina, en Santiago del Estero, que no lo dijimos, una provincia maravillosa, maravillosa, Santiago del Estero. Y con esta situación del COVID, salir adelante con algo que ya sabían hacer, el recurso, como yo siempre digo, en las grandes necesidades o en los grandes problemas, uno tiene que, lo primero que hacer, uno de los grandes consejos que me dio una persona cuando estaba yo en una situación muy difícil hace muchísimos años me dijo, Analía, ¿y cuál es el mejor recurso que tenés? Y yo pensaba, ¿no? Dije, ¿cuál? No sé, porque uno cuando está en crisis no sabe qué hacer. Y me dijo, vos misma, lo que vos sabés hacer. Y fue eso lo que me sacó adelante, ¿no? Y esto es lo que acaba de hacer Estela con su familia. Tomar ese recurso, saber hacer algo, en este caso, ellas están hablando de las ollas Essen, para los que no saben, son las cacerolas, que acá también se conocen. De las fábricas Traquisa en la Argentina, en Venado Tuerto. Exacto, y son muy buenas. Son donde no se te pega nada, donde puedes cocinar, es maravillosa. Entonces, ese tipo de venta, el poder hacerlo con este recurso que nos ha dado la pandemia, que es el Zoom o el live, el video en vivo, todas estas cosas que nos ayudó a traspasar un poco, ¿no? El encierro en el que Argentina se vio obligado estrictamente, porque muchos países no vivimos esa forma estricta, que Argentina sí padeció, casi 9 meses creo que lo vivieron, donde los recursos que tenían empezaron a bajar, donde hoy hablaban ellas de trabajos esenciales, y no se tenía muy definido cuál era lo esencial o no. Y yo creo que lo esencial era todo, ¿no? Porque todos tenían que comer y todos tenían que vivir. Entonces, claro, aquí te dejaban únicamente trabajar supermercados, farmacias y a mí la lavadería. Yo creo que nada más, todo estaba sellado. Claro, yo creo que hay otro lado de la pandemia, más allá de la economía, el lado de convivir. Exacto. Y estar tanto tiempo, a nosotros nos había pasado eso. Nosotros no estábamos acostumbrados a convivir tanto, y tal vez podía haber sido algo malo, haber peleado, y mi mamá ha sacado fuerza para decir, vamos a tener un buen momento familiar, vamos a divertirnos. Tratamos de transmitir eso de que éramos nosotros los que estábamos viviendo. Ustedes aprovecharon la pandemia también para una unidad familiar, para mostrar un poco lo que son ustedes como familia, porque si ustedes no fueran así, esto no lo podrían haber transmitido a través de la pantalla. Esa es una gran oportunidad también que dio. Mucha gente decía, estoy aburrido, o como contaba hoy Estela, gente que estaba enferma y que estaba esperando de la cama poder verla para divertirse un ratito, para pasarla bien, porque le generaba energía, y esto es lo maravilloso de este periodo que nos ha pasado tan difícil, que aún continúa, pero que hemos buscado las herramientas que tenemos al alcance de la mano para poder salir adelante. Cuéntenme sobre todo vos, Estela, ¿cómo te sentías al principio, ¿no? Cuando lo hacías, cuando apagabas la cámara, ¿qué te quedabas pensando? Apagaba la cámara y yo me acuerdo, vivía mi marido en esa época, y él de la pieza me escuchaba, y cuando apagaba la cámara, era limpiar, irme a la pieza y verme el video y tratar de ir corrigiendo los errores que yo cometía. Entonces, por ejemplo, yo me quería hablar un internauta y yo rápido hablaba, y la Mariana me dice, mamá, deja que yo te lea un comentario, no me lo interrumpas. Y bueno, entonces... Y tenía que ir renovando para que la gente me siga siempre. Entonces después hemos empezado con después resulta que se enferma mi marido con un cáncer terminal y yo no podía dedicarme a los vivos porque lo tenía que cuidar a él. Porque el médico ya no había dicho que no llegaba a estar 2 meses. Entonces dejo de hacerlo vivo y ella me dice, mamá, hazlo, no tenía ganas de hacerlos tampoco, ni fuerza. Entonces, ahí me doy cuenta la intensidad de dónde hemos llegado, porque era increíble la cantidad de gente que me escribía por Messenger, por WhatsApp, por privado, preguntándome por qué no estábamos, qué nos pasaba, por qué no estábamos. Claro. Bueno,
Y yo por privado, como mi marido estaba lúcido y él el celular lo leía, no podía escribir a mucho. Entonces por privado les mandaba, estoy con un problema familiar, bueno. Muere a los 2 meses mi marido, y le digo a Mariana, mi marido murió el 26 de noviembre. Y la gente me seguía escribiendo, que muchos ya sabían el problema que yo pasaba, me seguían escribiendo y dándome, y alentándome y acompañándome, porque era increíble cómo necesitas esas palabras de contención. Sí. Entonces, yo me debía mucho a ellas también. Entonces muere él y en diciembre me dice mi hija, mami, intenta volver que te va a hacer bien. Nosotros hemos sido matrimonio, hemos estado casados 37 años y de los cuales hemos compartido las 24 horas del día juntos, porque siempre hemos trabajado juntos. Entonces, era volver. Entonces digo, bueno, hagamos un vivo en homenaje a él y explicar la ausencia nuestra. Claro. Bueno, entonces hicimos un vivo con un homenaje a él explicando la ausencia. No podía seguir porque lloraba, entonces no podía seguir con los vivos. Y para las fiestas me dice mami, me dice la Mariana, hagamos un programa era con de todo. Claro, en realidad es más profundo porque hay gente que tras los vivos conocemos y nos han ayudado, pero no solo con palabras, nos ha ayudado en serio. Nosotros hemos conseguido en todo, muchísimas cosas gracias a... movilizarnos con las medicaciones que no se conseguía. Claro, con el oxígeno, con todo lo que... La internación domiciliaria que se le ha hecho aquí. Necesitaba esto, una de mis internautas, siempre estaban nos mandaban. No, era una ayuda en todo sentido. Entonces yo le decía, era para mí un deber hacia los internautas que muchos han estado, y han estado en serio, no solo con una palabra de aliento, han estado con no sé, ayudándonos con el oxígeno y con miles de cosas que necesita un paciente oncológico. Entonces, para mí debíamos. Mi mamá contestó de que yo no lo voy a poder hacer. Bueno, se hará como se pueda. Exacto. Y hacemos para Navidad. Para Navidad con el pan de Navidad y bueno, la comida típica de Navidad. Exacto. Lo hacemos. Y de ahí volvimos, pero no todos los días, 3 veces a la semana. No, bueno, eso habla un poco, yo creo, de los altos y bajos que tiene la vida, porque mi mamá no te contestó la pregunta, pero de verdad creo que nos sentíamos un poco en el cielo, porque veníamos viviendo como podíamos y de repente la gente capaz la reconocía, la gente nos mandaba regalos, pero no te digo todos los días, casi todos los días algo recibíamos. Nos hacían entrevistas de la radio. Nos sentíamos de verdad, las dos nos sentíamos muy bien. Mi mamá estaba en su mejor momento y pasó lo de mi papá, que ha sido en 2 meses, y ha venido todo muy cuesta abajo. Y después comenzamos de vuelta, ya no era lo mismo, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ahí viene... Ahí comienzo, bueno, después me hace una entrevista a mí en la radio, aquí en Santiago, en pleno furor me hacen entrevista, vivía en marido. Me hacen entrevista a los chicos, bueno, y después cuando muere mi marido me vuelven a hacer una entrevista y empezamos una amistad con los chicos de la radio. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, ya los bingos no nos dejaban hacer, la empresa no nos permitía hacer bingos. Entonces no podemos hacer bingo. Entonces empezamos con las rifas. Empezamos a hacer rifas. Entonces vendíamos las rifas y era un ingreso que vendíamos una pieza. Y bueno, y la cuestión que ahora, ¿cómo hemos empezado a hacer? Digo, a tener invitados. Entonces, gente que se quiere venir, que quiere conocer, que quiere demostrar lo que ellos cocinan y de paso se publicitan, porque había chicas que hacen comida para vender, vienen a cocinar aquí y gracias a lo que ven en el programa mío, ellas pueden vender después. Entonces, ayudar a la gente así. Claro, ha sido como un escalón, ¿no? Como yo digo, un enlace, estas redes lo que hacen también es tener un enlace, le vas dando forma, como ustedes dicen. Comenzamos de una forma, le buscamos la vuelta, vino un altibajo, que fue el fallecimiento de tu esposo, el cual lamentamos y te mandamos un beso enorme por eso.
donde cuesta muchísimo salir adelante. Me recuerda un poco a mi comienzo. Yo comencé el 8 de octubre del año pasado, esta página, Valientes Mujeres, a través de venir varios meses de la pandemia apoyando a mujeres a través del WhatsApp, amigas, en Argentina sobre todo, con problemas que estaban padeciendo, y un día surge la idea, mi esposo me dice, esto lo tenés que llevar a otro nivel para poder ayudar. Eran tantas las mujeres que aparecían en el WhatsApp, y también de acá, me iban pasando mi teléfono a otras personas, entonces me llamaban, y parecía una asesoría emocional, ¿no? Para las mujeres, para darles fuerzas, y nace Valientes Mujeres como página, con un grupo de mujeres. El 8 de octubre y el 25 de noviembre fallece mi papá. Todo el proceso a partir del 16 de octubre hasta el 25 de noviembre fue toda la enfermedad de mi papá. Y para mí era muy difícil también haberme embarcado en esto y salir en vivo y hacer estas cosas, y no sabía cómo hacerlo, y cuando veo los programas, como ustedes dicen, los primeros programas, me veo toda demacrada, me veo toda tristona, me veo diferente. De hecho ni siquiera decoraba, era como, porque claro, juega mucho como estamos, como de ánimo y demás, pero seguimos adelante, porque hay algo como interior que te dice que tenés que seguir, ¿no? Claro. Y avanzar. Y te debes también, como ustedes, a la gente que te está viendo, que te está apoyando, que colabora con vos. Pareciera que no, pero uno empieza a sentir como un compromiso, pero no un compromiso pesado, sino como un compromiso de amor hacia el otro, ¿no? Porque te brindan tanto amor del otro lado, gente que no te conoce, y vos decís, wow, qué palabras maravillosas que recibo todos los días, o ustedes en este caso regalitos, y es increíble lo que se va generando. Y esta oportunidad, esta generosidad de poder darle espacio a otras mujeres que saben cocinar, para que ellas también puedan mostrar lo que hacen y también su salida laboral, ¿no? Eso es increíble. ¿Cómo les hace sentir este trayecto, esto que están haciendo? ¿Cómo te sentís, si lo tenés que definir? Yo feliz, yo estoy muy, muy feliz, y es una cosa que tengo energía todo el día. Ella me dice a mí, mami, yo te admiro, yo me levanto 7:20 de la mañana y no duermo siesta y me acuesto a las 10, 11, 12 de la noche y ando todo el día, pero es todo el día y estoy con esto, y te digo sinceramente que es algo que me ha ayudado mucho pasar llevar la pandemia, llevar el fallecimiento de mi marido, el nido vacío porque se me van yendo los hijos. Ella tampoco vivo, yo estoy sola, yo vivo aquí sola, quedar sola de golpe, pero bueno, es como yo digo, soy muy católica, muy, muy católica soy, y yo digo, bueno, Dios me va acomodando a mí en el camino, me lo va acomodando. Exacto, mira, y esa era otra de mis preguntas. ¿Cuánto crees que tiene Dios que ver en todo esto? Mucho, mucho, mucho. Yo soy muy, muy católica. Si te digo más, yo lo único que le pido a Dios y a la Virgen, soy muy devota de la Virgen de los Tres Rayitos de Salta, y a mi marido es que me guíen día a día. Exacto. Cuando ya empezamos con los vivos y después el gobierno ya empieza a levantar la cuarentena, la gente empieza a volver a trabajar, y ya empiezan a disminuir los internautas. Ahora estamos en 70, 80, por ahí llegamos 100. Le digo a ella... Pero antes de contar lo que estás por contar, ya sé lo que dices, esto es importante. Para mí hay que explicar que los vivos eran de cocina y era como de una especie de cocina light. No es como muy light, no somos ni celíacas, ni veganas, ni nada, pero siempre era comer sano. Entonces hemos comenzado a motivar, porque había mucha gente que pedía vianda, que nos decían que nunca habían cocinado, que no sabían cocinar. Y mi mamá ha comenzado a sentir una responsabilidad de se puede. Yo les voy a enseñar, había una época en donde le poníamos lo que tenían que comprar. Que cocinaban junto con nosotras. Claro, háganlo, esto es barato, es bueno, es fácil. Siempre era económico. O sea, tratar de acuerdo al bolsillo de la gente. Y le decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer tal día? Vamos a hacer esa comida. Compren,
y vamos a cocinar. Sí. Y cocinamos. Habíamos puesto los ingredientes para hacer vitel toné, me acuerdo. Y ellos iban cocinando también. Le habíamos puesto versión económica, si no busquen esta carne, todo estaba explicado. Eso es excelente, a eso venía también otra de mis preguntas, ¿no? Hablamos un poco de cómo se organizó la cocina de Cunca, cómo nació, pero también qué ofrecía la cocina de Cunca, ¿no? Diferentes menús, como ustedes dicen, sano, buscándole la vuelta, y las mismas sugerencias de las personas hicieron que ustedes armaran o un menú hasta las cantidades, porque parece algo sencillo, pero no es sencillo, chicas. No, lo que pasa es que está tan perdido la costumbre de cocinar que nosotros queríamos motivar que cocinen. Y que cocinen. Mi mamá lo hacía bien sencillo, a todo lo que hacía. Y bueno, entonces yo siento que ¿qué hago yo? Bueno, digo, teníamos los pesos ahorrados, le digo a ella, vamos a abrir una dietética. Vamos a abrir una dietética que se llame la cocina de Cunca. Porque por ahí usábamos productos que no se conseguían. Y decimos, ¿qué pasa si lo vendemos nosotros? Claro, todo eso pensábamos. Le dije, ¿por qué le voy a estar haciendo publicidad a tales si no me da nada? O sea, vamos a ver, hicimos y armamos una dietética que se llama la cocina de Cunca. Pero ¿cómo nos ayudó el programa del Facebook? Que nosotros abrimos, y así como abrimos, empezamos a trabajar y vender mucho. Porque todos los internautas vienen a la cocina de Cunca. Claro, buenísimo, muy buena idea. Entonces, qué interesante la labor que ustedes han hecho, es una labor social. Es una labor social. Y empezar a estudiar, porque la Mariana estudia, te piden una semilla, ¿y esto para qué es? Claro. Entonces la Mariana le pone a estudiar. Pero eso ya está relacionado con lo que es la dietética, que es muy lindo local, a mí me gusta mucho. Una cosa llevó a la otra, ¿no? O sea, porque cuando uno ofrece, por ejemplo, un producto, pero también ustedes que son un producto, la cocina de Cunca es un producto a la sociedad, para que puedan no solo aprender, sino también consumir. Uno tiene que estar preparado, ¿no? Saber de lo que está hablando, porque te van a surgir estas cosas, como vos decís, y esta semillita, y si le pongo tal cosa, y si puedo variar, viste que hay gente que es alérgica a algo, entonces hay que cambiar alguna parte. Claro, aparte hay una obligación. Si vos abres una dietética, estás obligado a saber algunas normas de celiaquía. Nosotros vendemos productos para celíacos, tenemos que saber qué medidas tomar para fraccionar por la contaminación cruzada, la estante no tienen que ser los mismos. Hay una obligación. Sí, ella es claro, eso me parece maravilloso, eso habla de lo profesional, que te vas convirtiendo en lo que haces, ¿no? Porque es verdad eso, de no intercambiar, viste que la harina común no se puede, claro, vos no podés tocar con la misma mano que tocaste esto, ¿no? Eso es ni siquiera cerca, porque vos a la harina la golpeas y vuelan partículas. Vuela, claro, sí, qué interesante. Y cuéntenme cuál es cuál fue el plato fuerte de la cocina de Cunca, o cuál es el plato fuerte que ustedes crean. De postre, yo sí sé cuál es. El budín de pan. Sí. El budín de pan es uno de los platos fuertes que lo enseño, porque la gente, claro, lo que es enseñarle a la gente a hacerlo sin gastar. Aquí en Santiago, bueno, vos conoces Santiago, es una provincia que es la mitad más uno somos gente de clase media para abajo. Entonces tienes que enseñarles a comer bien y sano. Y económico. Claro. Entonces, bueno, el budín de pan, después les enseñé la cingarela, que es un postre divino, que yo siempre les hago para los chicos, que hacer el postre con bizcochuelo abajo. Sí. Y después todas las comidas sanas, enseñarles a comer sano, enseñarles a que no se enloquezcan. Hoy no tengo nada, no sé qué comer, no tengo plata. Bueno, hurgar en la heladera, ¿qué tienes? Claro, mucho que tenemos. Yo muchas veces, yo hoy día no he comprado nada. Tengo un pimiento, tengo una berenjena, tengo esto, tengo aquello. Voy a picar todo crudo, voy a hacer una tarta con unos huevos y ya está. ¿Quién no tiene un pedazo de cebolla, una mitad de zanahoria? Claro, es saber utilizar lo que tenemos, porque muchas veces podemos tener la heladera llena, muchos productos, pero no saber utilizarlos. Se te terminan poniendo en estado feo, los terminas tirando, o a veces tenés tan poquitas cosas. Yo siempre recuerdo a mi mamá,
en épocas cuando éramos chicas, que tenía 2 o 3 cositas y hacía milagros, ¿viste? Cuando vos decías, esta mujer hacía milagros, o te hacía las mejor, no sé, la mejor torta, bizcochuelo. Nosotros nos criamos comiendo bizcochuelo casero, ¿no? De mi mamá. O sea, en vez de galletita, mi mamá te hacía un bizcochuelo y todo el mundo con un vaso de leche. Y ella a veces te hacía un bizcochuelo con un huevo, y vos decías, ¿cómo esta mujer con un huevo? Pero y le salía esponjoso y le salía maravilloso. Entonces, creo que está en el arte de saber utilizar lo que tenemos. Pensaba en Santiago del Estero, y me vienen los recuerdos maravillosos de las tardes en Santiago del Estero. Me acuerdo en el lugar que yo estaba, con la gente que estaba, me preparaban un mate cocido, pero el mate cocido hecho con la yerba, o sea, no el saquito, que le ponían poleo, o sea, y le ponían, creo que es poleo. Ay, qué cosa más exquisita, chicas. Yo nunca probé un mate cocido más rico que en Santiago del Estero. Y me acuerdo también que me lo hacían probar con un budín de pan, ¿no? Claro. Ay, y yo era feliz, o sea, esperaba el día, yo soy golosa, chicas, a mí me gusta lo dulce, entonces yo esperaba las tardes para eso, simplemente para poder estar en ese, la verdad que sí, y sencillo, todos los argentinos saben que el mate cocido es lo más sencillo que hay, pero es tan rico. Después también que me siento bien porque sé que a mucha gente le ha ayudado, porque nosotros, por ejemplo, en época enseñamos a hacer mermeladas. Y hay gente que lo usaba como negocio, la mermelada, que yo les enseñaba a hacer, después hacían y vendían. Sí. Entonces, lo mismo las cacerolas que se vendían con el sabarín, con la budinera, y se les enseñaba a hacer los anillos de naranja, y la gente después hacía los anillos de naranja, porque muchas me escriben, y me dicen, mira, con lo que de tu receta hago y vendo. Entonces, eso también me hace sentir bien, porque a través de la cocina de Cunca, que íbamos transmitiendo y enseñando, ha habido gente que lo ha volcado para hacer y vender y poder sobrevivir en esta pandemia. O sea que todo eso, yo digo, la cocina de Cunca ha llegado muy lejos, ayudando a la gente, que es lo que más me gusta. Entonces, bueno, vamos a ver. Exacto, es algo ya de naturaleza. ¿Por qué se llama la cocina de Cunca? Porque a mí es un apodo que mi papá me puso cuando yo era niña, cuando era bebé. Cuando era chiquita me pusieron Cunca. Y me decían, todo el mundo me decía Cunca. Entonces le digo a Mariana, ¿cómo se va a llamar? Entonces digo, vamos a la cocina de Cunca. Una que siempre me ha gustado cocinar, entonces quedó la cocina de Cunca. Buenísimo. Y a mí ahora casi nadie me sabe por mi nombre, a mí todos me dicen Cunca. Cunca, ha quedado como Cunca. Bueno, así te van a conocer, espero, en todos los países que nos estén escuchando en este momento, y vamos a poner igual los datos de Estela para que se puedan comunicar, ya que se han comunicado de otros países. Estoy seguro que mucha gente va a querer comunicarse, va a poder conocerlas, les va a ser un placer que las puedan conocer. No sé si se han dado cuenta que yo al principio estaba como anonadada escuchándolas, porque me encanta la historia, me parece fascinante cómo comenzaron este proyecto, cómo le dieron forma, cómo buscaron recursos, cómo se interiorizaron en todo, cómo abrieron otro negocio, cómo la vida fue abriéndole los caminos, a pesar de las dificultades también que se encontraron, pero que siempre estuvo Dios acompañando. Yo también soy un ser muy creyente, y estoy segura que todos estos medios que nos ha dado, Él nos inspira, nos habla. Yo siempre le pregunto, Padre, yo le hablo así, siempre le pregunto, Padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? Necesito personas que pongas en el camino, que sean inspiradoras para otros, y siempre aparecen, y en una de esas charlas que tengo con mi Padre Celestial fue que apareciste, Cunca, vos también. Soy muy creyente, yo creo en esas cosas, creo que no creo en las casualidades, creo que somos guiados. También soy. Yo, por ejemplo, yo como le digo a ella, yo a todos comento siempre, yo me suena el despertador y yo me siento en la cama y me persino y agradezco a Dios desde el momento que hoy me levanto a trabajar. Exacto. Y de mi boca siempre es onda positiva, no vas a escuchar una queja. O sea, yo siempre todo para arriba, todo bueno, todo lindo, todo hermoso, y seguir así. Y lo único que le pido, y eso sí, todas las mañanas rezo mi rosario. Exacto. Yo abro el negocio y lo primero que hago es rezar el rosario antes de desayunar. Entonces rezo mi rosario
y ya estoy en paz y empiezo yo a trabajar. Exacto. Y bueno, y es que también como por a la gente le digo, hay que tener un poco de fe y arrimarse, no solo como cuando uno necesita, siempre, Exacto. siempre, siempre. Así creamos en Dios, otras personas creen en otros dioses, o en el universo, o en las energías, como yo siempre digo, la gente puede creer en lo que ellos quieran, pero que tienen que aferrarse a lo que creen. La fe no hay que perderla, eso es fe también, creer en algo, creer en alguien, es tener fe, no olvidarnos que Dios nos presenta pruebas o dificultades, pero que sabe muy bien hasta dónde podemos soportar y sabe muy bien hasta dónde podemos llegar. Creo que somos instrumentos, muchos de nosotros, para poder ayudar a otros, a alentarlos, a sacarlos adelante, a mostrarles al menos un poco de nosotros. Cuando somos uno mismo, la gente se da cuenta de la honestidad que tiene el otro, y eso es lo que generó, creo, tu programa, o tu persona y la ayuda de tus hijas, maravillosas, a quienes las aplaudo por acompañar a su madre de esa forma. Fue lo que transmitiste, ¿no? La realidad, lo que sos vos. Eso es innegable, y eso es algo que nadie puede negar, y que es muy difícil que no se transmita y que no lo sienta. Por lo menos yo lo sentí desde este lado, que ha sido un placer poder conversar con ustedes, tenerlas en Valientes Mujeres. Y para ir redondeando, para ir terminando esta maravillosa charla, me gustaría que nos dejaran un mensaje ambas, ¿no? Para el mundo, de todo lo que han aprendido en este periodo difícil que les tocó de la pandemia, sobre todo en Argentina, nuestro querido país que está atravesando momentos difíciles. Y bueno, yo antes que nada, realmente la quiero agradecer a la Mariana, porque sin la Mariana yo no hubiese llegado a donde he llegado. Creo que la Mariana es la que me impulsa, yo por eso no quiero, hoy no voy a hacer el programa, y ella ya me prepara todo. O sea, con la Mariana hemos hecho, tengo otras 3 hijas mujeres, tengo 5 hijos, pero ella es la menor y es la que está conmigo, o sea, no vive conmigo, pero está. Y es la que me ayuda y me acompaña, me tira ideas, y cuando yo quiero flaquear, está y me da fuerza, porque es así. En eso quiero agradecerle a la Mariana antes que nada, porque hoy mismo para la entrevista, le digo, venite, que tenemos la entrevista. Ay, pero mamá, si vos sola puedes. No, no puedo sola. O sea, es como que yo antes, y te voy a contar algo, yo antes no me iba a ningún lado sola. Yo desde que he nacido, yo me iba o con mi madre y dormía con mi mamá hasta el día que ella falleció, hasta que me he casado, mi mamá falleció joven, y era con mi marido. A ningún lado me iba sola, a donde me iba con mi marido. Claro, siempre has estado acompañada, siempre has estado siempre. En razón de dependencia, diríamos, sí. Claro, sí soy fuerte, pero necesito apoyarme en alguien. Sí. Me acuerdo una vez que tenía que viajar a Londres, porque mi hija de Londres iba a tener familia, y tenía que viajar sola en el avión. Yo digo, 2 meses estuve sin dormir. Digo, ¿cómo voy a hacer para ir? Y tenía que hacer una escala en Ámsterdam, y no sé hablar el inglés, y no sé nada. Y me acuerdo que me iba llevando, y te voy a extender el programa, iba llevando a la Virgen, porque mi hija de allá no podía embarazarse, y me voy a la Virgen de los 3 Cerritos de Salta, y le pido para que mi hija se embarace. Y a los pocos meses se embaraza mi hija. Entonces me voy llevando la imagen de la Virgen a Londres, y la llevaba en la mochila. Oh, mi suerte que en todos los aeropuertos me paraban para escanearla a la Virgen, pensando que yo podía llegar. Claro, sí, tenía una hora de escala en Ámsterdam, y justo que conocí en el avión a una persona que hablaba el español, y le digo, ¿vas a Londres? Sí, yo también. Bueno, tratate de estar cerca mío, porque era yo creo que Dios me ha puesto esa persona. Siempre en los aeropuertos Dios te ayuda, te lo aseguro. Sí. Me pasa, y a mí me hacen quedar por la Virgen. Saca la Virgen, le pasan el nuevo, el escáner, y era yo correr para encontrar a la persona que se iba, y yo corría como del campo, ¿viste? Como bien del interior, y lo paso, y él me dice, aquí estoy, ay, y le digo, gracias a Dios te encuentro, y llegué a Londres, sana, salva, y con mi Virgen sana. Con la Virgen, muy bien, ¿viste? Entonces,
No, bueno, más allá del mensaje de compañerismo que tenemos, que la verdad me acabas de decir vos, algo como, qué loco que la acompaña a tu madre, y para mí nunca había sido loco, para mí es súper normal que la hija Sí, sí, sea sí. así. No, nunca me había parecido anormal. Más allá de eso, creo que el mensaje aquí es un poco la fuerza, porque mi mamá es muy fuerte. No, ella nunca flaquea. Ella nunca se levanta tarde, ay, estoy depre, me voy a tirar en la cama. Mi mamá nunca hace así. No, nunca la he visto. Ella siempre se levanta, sale y está lista. Sí. Y más allá de la fuerza, también creo que es un poco las ideas. Con idea me refiero a, ay, bueno, nosotros ahora estamos escribiendo un libro y yo pensaba Bueno. llamarlo, si eso es, bueno, está ahí recién en comienzos, en el prólogo estamos. Sí. Pero es un comienzo y buenísimo, chicas, buenísimo. Sí, quería llamarlo, digo, a mí se me había ocurrido, ya no lo usamos, por eso lo voy a decir, quería llamarlo un pequeño clic, porque Ajá. yo sentía que era las ideas, el clic de mi mamá que se le ha hecho el decir voy a ser vivos, porque Sí. no se ha copiado, ella lo ha hecho, de ella ha salido la idea, y además, bueno, el clic de, porque era Sí. Facebook, porque el clic de hacer el mouse, Sí. bueno, eso creo yo, creo que hay que tener una idea y no hay que tener miedo. Porque si ella hubiese tenido miedo, ay no, pero va a salir mal, ay no, qué vergüenza, ay no, nunca he Exacto. sentido vergüenza. Ujú. Y mira que Santiago del Estero es un pueblo, nos conocemos todos y uno Sí. tiene mucha vergüenza porque esto es medio pueblo. No, mi mamá eso no existe. La palabra vergüenza, lo más inútil que puede existir. No es, Exacto. y bueno, eso creo que ha sido el tener idea y el no tener vergüenza, más que la Exacto. fuerza. Y no ha Y hecho, o aquí, sea, es maravilloso lo que haces, así que no hay que sentir vergüenza. no, pero incluso Pero, estamos todos los viernes en tema musical. no, pero sí, no hemos peleado Me en vivo. imagino, me Sí, imagino. El backstage, chica, cuenten un poquito el backstage. No me digan y, que siempre todo y maravilloso, entramos, no. y entramos con tema musical, que no me la sé la letra, y yo espero entrar en el momentito del estribillo, que sé, Igual no se la sabe. Si la gente ya la conoce y así, no me la ya sé. está todo Entonces bien. ya la invento la letra, pero bueno, pero la verdad que lo esperamos, a la hora del vivo lo espero que es como que me saco todo el peso del trabajo y me conecto con mis internautas, que para mí es mucho una sola familia. ¿Cómo será que en lugar de Neuquén, de Cutralcó, se juntaban a vernos? Y decían, Mirá. Cutralcó está presente, Cutralcó, y vos ya sabías la de Cutralcó, y esta que está en Punta Alta, y la de allá, y de toda la Argentina, y de México nos seguían, y de Chile, y entonces Es estaba todo. maravilloso. Es maravilloso porque para contarles un poquito al mundo, si hay algo que tenemos los argentinos es que nos gusta reunirnos, que nos gusta estar en compañía. Y creo que la pandemia mató a los argentinos por ese lado, ¿no? El no dejarte estar con tu familia, el no reunirte con los amigos, el no comerte el asadito los domingos o los ravioles, que estamos acostumbrados a comer pasta los domingos, que tenemos esas costumbres italianas, ¿no? Esa mezcla que tenemos entre los españoles y los italianos y nuestros propios criollos. Claro, imagínate las personas teniendo, pudiendo ver una familia real del otro lado y poder divertirse, como vos decís, salgo, no me acuerdo la letra, que nos puede pasar a todos, Claro, o ¿no? viste, o dale, apurate, o lo que sea. Ese tipo de cosas son maravillosas porque son espontáneas, son cosas naturales que te pueden pasar siempre en las reuniones familiares. Entonces, creo que la compañía que ustedes le brindaron a las personas fue el éxito también, de alguna manera, para que las pudieran seguir viendo, para que las acompañen. Y estoy segura que a pesar de que levanten la cuarentena o levanten todas las restricciones, creo que esta modalidad de comunicarnos a través del Zoom o a través de los teléfonos o de Facebook, yo creo que ya están instalados y no se van a ir, porque Sí, sí, es un medio así de es. comunicación. Es maravilloso. ¿Cómo vas a llegar a Israel o a otro país si no es a través de esto? Y le están mostrando a otro lugar, a otro pueblo, a otra cultura, un poco lo que es la cultura argentina, y en este caso en la parte gastronómica, y eso es maravilloso, chicas. Así que las aplaudo por eso. Valientes Mujeres les agradece la oportunidad que nos han brindado de poder entrevistarlas, de poder tenerlas, de que las conozcan. Y bueno, nuestros mejores
deseos para que continúen, para que sigan progresando, para que los negocios sigan para adelante, para que no pierdan nunca esa naturalidad, esa espontaneidad, no pierdan esa humildad que tienen para brindarle al público. Estamos muy agradecidos por eso. Bueno, y gracias a vos también, Analía, por la entrevista, porque la verdad que estaba muy linda. Mucha confianza nos has transmitido, o sea Somos argentinas. Te agradecemos. A mí me da felicidad hablar con las argentinas, chicas. Yo las extraño, chicas, las extraño. Extraño a mi Argentina querida, extraño a las mujeres argentinas, extraño todo lo que tiene que ver. Es muy lindo estar en comunidad, digo yo, con los compatriotas, es algo maravilloso, porque hablamos el mismo lenguaje, porque nos podemos comunicar, parece que nos conociéramos de toda la vida. Es una característica argentina, chicas, el país que estemos, si nos comunicamos los argentinos, parece que nos conocemos de siempre, ¿no? Es algo maravilloso, es muy nuestro eso. Así que bueno, veo que no los vamos perdiendo ninguno, ni los que estamos acá, ni los que están allá. Así que les quiero agradecer muchísimo, enviarle un saludo enorme a todo Santiago del Estero, provincia que amo, gente maravillosa que he tenido la oportunidad de conocer. Y bueno, chicas, nos llega el momento, vieron que dicen que el tiempo es tirano, entonces tenemos que ir despidiéndonos, así que les doy para que se despidan y hasta acá hemos llegado. Bueno, gracias, Analía, muchas gracias por la entrevista, y bueno, y mandarle fuerza a todas las personas que nos vean, que lo vean ahora tu programa, que no tengan miedo y que tienen que salir adelante con fe. Hay que tener fe y poner siempre un poquito de uno todos los días para salir adelante, porque Dios siempre nos acompaña. Así que ese es mi mensaje para todas las mujeres que siempre tenemos, pues somos las más débiles, saquemos la fuerza que tenemos. No somos los más débiles, y que nadie te diga eso. Hay que salir. Hay que sacar fuerza y seguir siempre adelante. Así que, bueno, un beso para todas las mujeres valientes. Muchísimas gracias, y hoy, como ven, tuvimos 2 mujeres valientes de Argentina que nos muestran que se puede. Se puede ante todo, hasta aún en una pandemia. Así que los dejamos con un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bye, bye.